Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a hacer una chaquetita a partir de 2 hexágonos. Veréis qué cosa más sencilla. Mira, esta la he hecho para sacar la muestra con restos de lana que yo tenía en varios tonos. Del jersey, de uno de los jerseys anteriores, lo encontráis en el canal con estos colores, os vais a dar cuenta cuál. Entonces lo he hecho como para una cría de unos 3 añitos. Me ha salido la medida. Se puede realizar en la medida que queráis, ¿vale? Simplemente tendréis que crecer el hexágono más o menos. Entonces, mirad, este por ejemplo era una lanita para aguja recomendada del 5-6, yo lo he tejido con la aguja del número 6 y he dado 8 vueltas de hexágono y después he hecho 2 vueltas más en la parte que ya os comentaré dónde, que es una vez que hemos terminado el hexágono con las vueltas necesarias, en este caso como os he dicho son 8, pues aparto de los 6 lados, estos 2 lados que serían la manga, para no crecer más en la manga, y entonces daría 2 vueltas más en la parte del frontal. Cuando estemos haciendo el tutorial os explico dónde es. Después se unirían los 2 hexágonos por la parte de la espalda, y bueno, la hacemos si queréis una parte abajo, yo esta la he hecho así en punto inglés, con los puñitos. En el mío no lo voy a hacer así, en el que voy a hacer grande para mí no lo voy a hacer así el puño. Le estoy haciendo un puño también elástico, pero no es esta puntada. Os doy las dos opciones. Y luego le he hecho aquí un picot, como veis, para terminarlo. Entonces queda súper original con restos de lana también, ¿eh? A mí yo me he enamorado al final de este y mira que lo he hecho para una muestra, pero me ha encantado el resultado. Entonces, para el que yo estoy haciendo en tamaño más grande, estoy utilizando una lana que es bastante más gruesa, es súper mona. Es de estas tweets que vienen como con chispitas de otros tonos, ¿veis? Entonces, en el caso del mío, al ser una lana más gorda, estoy utilizando una aguja del número 8 y me está cundiendo un montón más. Daros cuenta que en el otro he hecho 8 vueltas y en este creo que han sido 11. 11 más 2, 13 en total. Y fijaros el tamaño, ya tengo medio hecho. Voy a hacer el otro hexágono con vosotros para deciros el proceso. ¿Veis? El puñito se lo he hecho con punto relieve. Y bueno, estoy queriendo que me cunda la lana. Esta lana se llama Sport Tweed, es de hilaturas LM y recomienda una aguja del número, a ver si lo encuentro, 6-8 y yo estoy utilizando la del 8. Trae 100 gramos, 200 metros. Es 80% acrílico y lleva un poco de viscosa, y de lana. Lo podéis hacer con cualquier material, da igual lana o hilo. Y el grosor, da igual, simplemente tendréis que dar más vueltas o menos, depende del grosor de vuestra lana o hilo. ¿Vale? Yo como esta es muy gordita, pues con pocas vueltas ya me ha salido. Estoy queriendo conseguir que con 4 madejas que tengo me salga. Esta mitad ya la he hecho con 2 madejas y me ha sobrado un pelín que realmente me va a hacer falta porque le quiero hacer el picot. E incluso si me viera, abajo un poquito. El largo me queda perfecto ya, pero es por rematar la parte de abajo un poco y el picot. Yo creo que con el restito que me ha quedado voy a tener. Entonces se supone que con las otras 2 madejas que me quedan voy a tener para la otra mitad que voy a hacer con vosotros. ¿Vale? Es muy, muy sencillo, se hace súper rápido. Esta lana queda muy mona. Me hubiera gustado un color clarito, pero las tenían agotadas. Las he comprado en ovillos.com, pero la encontráis de otras marcas también de este tipo, así que lleva como moteado en colores, ¿veis? Lleva azul, amarillo, queda muy chula. Bueno, pues empezamos. Empezamos haciendo un anillo mágico. Hemos hecho ya una cadena, hacemos 2 más. Estoy trabajando con la agujita del número 8. Dentro de este anillo mágico tenemos un punto alto ahora hecho con esas 3 cadenas y vamos a hacer 2 más. Tenemos un grupito de 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas y hacemos otro grupito de 3 puntos altos.
hacemos 2 cadenas y otro grupito de 3 puntos altos. Así hasta tener 6 grupitos de 3 puntos altos. Dos cadenas. Cada grupo que hagamos de 3 puntos altos hacemos 2 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4. Me faltan 2 grupos más. Dos cadenas. Meto mi último grupo. Y finalizo con mis 2 cadenas, subiendo aquí en las 3 primeras cadenas que hicimos al inicio y deslizándome en esa tercera cadena. Vamos a cerrar el anillo mágico, tirando de la colita. Y tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. Vale. Nos vamos a deslizar hacia el espacio que tenemos a continuación. Nos deslizamos estos 2 puntos y nos metemos en el espacio. Esos espacios son las esquinas, las 6 esquinas que necesitamos para tejer el hexágono. Subimos 3 cadenas y en la esquina hacemos una esquina. Serían las 3 cadenas más 2 puntos altos, 2 cadenas. En el mismo espacio hacemos otros 3 puntos altos y tenemos una esquina hecha. Hacemos una cadena de separación. Nos vamos a al siguiente espacio y hacemos lo mismo. Tres puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Una cadena de separación. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos de nuevo 3 puntos altos, 2 cadenas. Cuando estamos en la esquina hacemos 2 cadenas, 3 puntos altos. Una cadena de separación. Nos vamos de nuevo a la esquina y repetimos lo mismo. ¿Veis? Hacemos esquinas en cada espacio hasta completar tener 6. Tengo mis 6 esquinas hechas, termino con una cadena y en la tercera cadena me deslizo. Cierro la vuelta con 6 esquinas. Nos deslizamos de nuevo hacia la esquina que nos encontramos más próxima, que es esta. Y empezamos una tercera vuelta. En la tercera vuelta y en todas las vueltas que vayamos a hacer tenemos que hacer lo siguiente. Hacer las esquinas, subimos con 3 cadenas, hago esta primera esquina que son los 3 puntos altos, he hecho 3 cadenas y 2 puntos más, 2 cadenas y 3 puntos altos.
tengo una esquina. Hasta que no llegue a la esquina no trabajo de nuevo esquina, pero en medio me encuentro mi cadena de separación. Y ahí es donde hacemos una cadena de separación siempre cuando acabamos la esquina y nos vamos a esa cadena que nos encontramos abajo y ahí trabajamos en recto, no hacemos esquina, hacemos 3 puntos altos solo. De esta manera es como va a ir creciendo nuestro tejido. Hacemos una cadena y nos vamos a la esquina que nos encontramos a continuación. Y trabajamos la esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Esto se trabaja igual que el granny, pero en vez de tener 4 esquinas, tendremos 6. Hemos terminado una esquina, hacemos una cadena y nos encontramos una cadena. Trabajamos en recto haciendo solo 3 puntos altos. Una cadena y de nuevo nos encontramos una esquina, así que trabajamos la esquina. Y la vuelta entera es así. Trabajamos esquina sobre esquina y en las cadenas que nos encontramos abajo, que en esta vuelta solo nos encontramos un hueco de cadena, trabajamos en recto con 3 puntos altos. Termino mi esquina, hago una cadena y me voy al espacio que como no es esquina, trabajo en recto con solo 3 puntos altos. Hago una cadena y me voy a la esquina y la trabajo así hasta completar y deslizarnos aquí la tercera cadena. Aquí he cerrado la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado y ya he completado mi tercera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nos tenemos que asegurar que tenemos un hexágono, que tenemos 6 lados. 6 lados y 6 esquinas. ¿Veis? Un lado, 2, 3, 4, 5, 6 lados y 6 esquinas. Vale. Pues ya tenemos la forma del hexágono. Ahora continuamos haciendo vueltas, las que necesitemos. Con este material que yo estoy utilizando, que es gordito, y esta aguja, me crece muy rápido el tejido. Y con 11 vueltas ya habría llegado al punto donde separo la manga y sigo trabajando solo el cuerpo un par de vueltas más. Así que como tengo 1, 2 y 3 vueltas, me falta por hacer todavía hasta tener 11. Si estáis utilizando otro material más finito o una aguja más pequeña, os cunde menos, tendríais que hacer más vueltas. Es cuestión de tejer y os vais midiendo, porque cuando tenga un trozo grandecito os digo la posición que toma esta forma de estrella y de qué manera tenéis que ponerlo para que veáis cuándo tenéis que parar. He hecho la esquina, hago una cadena. Ahora, en vez de un espacio, veis que hicimos aquí un grupito de 3 puntos altos porque me encontraba abajo un espacio. Ahora nos vamos a encontrar 2 hasta llegar a la esquina y trabajar la esquina. Entonces tenemos que rellenar esos 2 espacios con los 3 puntos altos. Aquí trabajamos en recto. Y 3, una cadena y de nuevo otros 3 porque tengo otro espacio. En la siguiente vuelta tendré, en vez de 2 espacios, tendremos 3 espacios. En la siguiente 4, 5, 6, así, hasta completar el tamaño. He llegado de nuevo a la esquina y trabajo la esquina. Y 3. Tenemos la esquina, 2 grupitos, siempre separados por una cadena, y luego las esquinas serían 2 cadenas. Pues ahora tengo que hacer otro lado igual. Una cadena, relleno, una cadena, relleno, una cadena, esquina. Y cada lado me lo voy a encontrar que lo tengo que hacer exactamente igual. Cuando lleguemos al final cerramos
y empezamos una siguiente vuelta, que veis tenemos ya en la siguiente vuelta tendremos un 2 y 3 espacios por rellenar y en la siguiente 4 y así vamos creciendo. Se nos va poniendo boleón, no os preocupéis, es así, tiene que quedar así, boleón, ¿vale? Después, cuando tenga un trocito hecho, os diré la forma que toma y cómo pierde el vuelo. Aquí he completado de nuevo una vuelta más y, bueno, la vuelta que estábamos haciendo, he deslizado en la tercera cadena, me he desplazado a la siguiente esquina para tenerlo preparado para dar otra siguiente vuelta y las que necesite. ¿Veis? Aquí tengo dada cómo contamos las vueltas. Muy fácil. En la esquina contamos solo este grupito, el que tenemos aquí. Este pertenece al otro lado. 1, 2, 3, 4 vueltas llevamos dadas. La siguiente sería la quinta. Bueno, pues veis, os queda boleón, como os digo. Voy a separar un poquito la cámara porque os quiero mostrar una cosa que yo creo que ya os puedo mostrar, más o menos, para que entendáis. Son 6 lados. Entonces, si unimos estos dos y hacemos así, ¿veis? Unimos 2, 2 y 2 lados. Se nos queda una especie de L. ¿Veis? Una especie de L. Bueno, una L sería así. Esta sería nuestra axila, lo que nos va en la axila. Entonces, para que os hagáis una idea, si lo posicionamos así, por ejemplo, tenemos la manga, tenemos media parte de delantero y espalda. ¿Veis? Y ya no queda el vuelo, se queda perfectamente plano. Estamos tejiendo cuerpo y manga de un lado. Tendremos que hacer otro hexágono igual para hacerlo al otro lado y completar nuestra chaquetita. Es para que entendáis más o menos lo que estamos haciendo con el hexágono. Por eso tenemos que seguir creciendo hasta tener, en mi caso, 11 vueltas más. Tengo 4, voy a seguir creciendo hasta tener 11 vueltas. ¿Y después qué haré? Pues lo siguiente que haré será dejar de trabajar estos dos lados, lo de la manga, para que no me crezca más la manga. Si la queréis igual de ancha que el cuerpo, podéis seguir. Yo no quiero que me quede más ancha la manga llegado a ese punto. Entonces, pero sí quiero un poquito más de cuerpo llegado a ese punto. Entonces trabajaré, en vez de trabajar las 6 partes, las 6 esquinas con sus 6 lados, trabajaré 4 partes, 4 lados, pero con 2 esquinas. O sea, trabajaré. Supongamos que ya he llegado a ese punto. Aquí trabajaré normal, sin hacer la esquina. Trabajaré el lado, una esquina, trabajé el lado, una esquina, trabajé el lado y pararé aquí y me volveré. Para trabajar solo 4 esquinas. Un par de vueltas más, simplemente. Que, como os digo, si no queréis hacerlo, podéis continuar haciendo esas 2 vueltas más. En total, simplemente tendréis la manga más anchita. Vale, pues yo voy a continuar haciendo pues mi quinta vuelta, después una sexta, una séptima, una octava, hasta llegar a las 11. Y ahí nos vemos para hacer lo que os acabo de explicar ahora mismo, que no sé si lo habéis entendido muy bien, lo que os he querido decir con eso. Pero como lo voy a hacer con vosotros, lo entenderéis entonces. Continúo la quinta vuelta, pues igual, todas las vueltas igual. Yo no voy a grabar hasta llegar a haber terminado la vuelta número 11, porque todas las vueltas a partir de ahora hasta ahí se trabajan igual. Haciendo la esquina cuando llego a la esquina y trabajando en resto en los lados, donde no hay esquina. Las esquinas se trabajan así, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, hago siempre una cadena de separación y me voy al espacio que me encuentre. Hago 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Aquí ya me encuentro con más espacio. Y así vamos creciendo. En cada vuelta nos encontramos un espacio más en cada lado. Una cadena, 3 puntos altos, una cadena y lo siguiente que me encuentro es
una esquina. Así que hago la esquina. Y continuaría con una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, igual que he hecho aquí. Lo único que, como os digo, en cada vuelta, luego cuando lleguemos aquí, cerramos punto deslizado, nos deslizamos a la esquina y empezamos una siguiente vuelta. Y en cada vuelta nos encontramos más espacio. Teníamos 3, ahora tendremos 1, 2, 3, 4 en la siguiente. Y así vamos subiendo y aumentando nuestro hexágono. Os dejo trabajando hasta tener 11 vueltas en total, si estáis haciendo con el mismo material que yo y el mismo grosor. Si es menos, tendréis que tejer alguna vuelta más, os medís y lo comprobáis. Después de haber tejido ya las 11 vueltas, os voy a dar la medida, teniéndolo doblado así como si fuera la manga y el cuerpo hacia abajo. Entonces la manera de medir que debéis tomar vosotras es el largo que queráis de manga y de cuerpo. Bueno, lo más importante sería el cuerpo, de hombro al largo que queráis, porque la manga después se puede ampliar una vez cerrada. Serían 49 centímetros de manga al cuerpo y luego de largo pues igual, 49 centímetros. Yo ahí ya lo voy a dejar en 49 centímetros con 11 vueltas, porque como os digo, la manga, que es la que vamos a dejar de trabajar, como después le vamos a hacer un puñito para cerrarla, la puedo alargar todo lo que quiera con ese puño. Incluso con esta puntada si queréis, porque simplemente sería dar vueltas ahí, en el círculo que se nos queda de la manga cerrada. Entonces, aún no tenemos que coser la parte del hombro y la manga, porque tenemos que trabajar un par de vueltas más, solo en esta parte del frontal y espalda y nuestra parte baja. Vamos a añadir 2 vueltas más a esto, sin contar con esta parte. Para eso, retomo donde lo he dejado y vamos a trabajar 4 partes en vez de 6. Como vamos a trabajar 4 partes de las 6, tenemos que trabajar solo 4 esquinas. La primera esquina, que es donde nos hemos quedado, hemos cerrado aquí la vuelta, nos hemos deslizado hacia la esquina. Esta sería nuestra primera esquina de las 4 que tenemos que trabajar. Esta la vamos a trabajar subiendo 3 cadenas, haciendo 2 puntos altos. Y tendríamos un grupo de 3 puntos altos. O sea que estamos trabajando la mitad de la esquina. Este lateral, como lo vamos a dejar de trabajar, no tenemos que hacer la esquina completa. Simplemente hacemos 3 puntos altos, una cadena y continuamos hacia la otra esquina tejiendo, rellenando los huecos que nos encontramos de cadena de la vuelta anterior con 3 puntos altos. Vamos haciendo 3 puntos altos y en cada hueco hacemos 3 puntos altos, una cadena, y en cada hueco hacemos de nuevo 3 puntos altos. Así hasta llegar a la próxima esquina. Esta sería nuestra vuelta número 12. Entonces la empezamos así, solo con 3 puntos altos, y vamos metiendo cadenas en medio y haciendo hasta la próxima esquina todos los huecos que nos encontremos. Entonces ya habría completado mi lado completo hasta llegar a la esquina. Esta sería ya la segunda esquina que trabajo. Y esta sí la trabajamos completa. Hacemos una cadena y hacemos la esquina completa.
Hacemos la esquina completa y continuamos el siguiente lado, igual que hemos hecho el anterior. Hacemos ahí una cadena y completamos rellenando los espacios con 3 puntos altos. Siempre haciendo la cadena de separación y rellenando. Hacemos esto hasta llegar a la siguiente esquina. Hemos llegado a la tercera esquina y también la hago en completa. O sea, llevo hecha media esquina al comienzo, una esquina en la segunda esquina completa, esta tercera esquina la hago completa también. Hago una cadena y continúo el otro lateral hasta la cuarta esquina, que sería ya la última, y me dejaría por hacer 2 esquinas que son las que pertenecen a la parte de la manga que ya la hemos dejado de trabajar. Entonces, cuando llegue a esa última esquina, solo tendré que hacer media esquina, es decir, otros 3 puntos altos solo, como cuando empezamos. Completamos este lado hasta llegar a la esquina. Cuando llegamos aquí a la cuarta esquina, como os he dicho, la empezamos, o sea, la terminamos como la empezamos la vuelta, solo con 3 puntos altos. No completamos la esquina. Ahí paramos y nos tendremos que volver. Entonces nos queda un lado con su esquina y otro lado completo sin hacer, con su esquina. ¿Veis? Aquí es donde empezamos, estamos trabajando solo 4 lados. Así que me dejo esas partes sin hacer y me giro el tejido para trabajar por la parte del revés y poder volver de vuelta a donde comencé. Yo tendría una vuelta hecha extra para el delantero y la espalda, sin contar con las mangas. Ahora subimos con 3 cadenas y tenemos que meternos en el huequecito este. Entonces yo voy a hacer otro punto aquí, en el segundo, contando que tenemos un punto hecho con las 3 cadenas en el primer punto y en este segundo hemos hecho otro. Y ahora hacemos una cadena, que es el punto que nos vamos a saltar de los 3 y nos metemos en el espacio y trabajamos ya normal todo ese lado, rellenando los huecos con 3 puntos altos y con una cadena de separación hasta llegar al otro hueco y así todo el lado. Cuando llegue a la esquina, como la tengo trabajada como esquina, la tengo que trabajar como esquina. O sea, esta vuelta es igual que la anterior. La única diferencia es el comienzo y el final, que en vez de ser 3, son 2. Son 2 puntos. Pero tenemos que seguir trabajando igual los 4 lados, haciendo en el comienzo, en este caso 2 puntos altos, una cadena y ya rellenamos. En las 2 esquinas que nos encontramos a continuación las tenemos que tejer enteras y ya hemos llegado a la cuarta, que trabajaremos también con 2 puntos nada más. Voy a seguir trabajando todo este lado hasta llegar a la esquina. Hago la esquina, trabajo el siguiente lado hasta llegar a la siguiente esquina. Trabajo la esquina completa y cuando llegue al final, en la última esquina, nos vemos para deciros cómo terminarla, pero que es igual que la hemos empezado. Aquí estamos ya al final de la vuelta. Hago mi cadena y vuelvo a tener los 3 puntos con los que comenzamos la vuelta anterior. Entonces me salto uno y en los 2 últimos hago 2 puntos altos. Aquí nos metemos en la tercera cadena. Vale, pues aquí habríamos terminado ya de tejer el cuerpo
Las mangas las hemos dejado. Voy a retirar un poco la cámara. Entonces de los 6 lados hemos trabajado 4 ahora. Por último, estas 2 vueltas son de 4 lados nada más. 2 lados no los hemos dejado sin trabajar. Hemos trabajado esta. ¿Veis? Tenemos aquí estas 2 vueltas. Empezamos esta con 3 puntos y después continuamos la siguiente, que eran con 2. Hemos trabajado un lado, hemos llegado a una esquina, la hemos hecho, hemos trabajado otro lado, hemos llegado a una esquina, la hemos hecho, hemos trabajado otro lado y ya hemos llegado a nuestra cuarta esquina y ahí hemos parado. Entonces nos queda que no hemos tejido ni este lado, 1, ni una esquina, ni otro lado, 2, ni una esquina, 2 esquinas. Hasta llegar a la que sí hemos trabajado. Vale, pues mirad. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar ya la parte del hombro. Y así no se nos queda separada la manga. La manga es lo que no hemos trabajado. Un momento que se me ha liado aquí un poco la lana. Ahí está. Vale, vemos cuál es nuestro derecho, que sería este. Bueno, lo voy a comprobar. Este sería nuestro revés. Mirad, es fácil porque tenemos el nudo de inicio, que se nos ve la cuerdecita. Entonces giramos y ponemos del derecho. Vale, y ahora vamos a doblar la parte que os digo que es la manga. Un momento que tengo un poco de lío porque esto es grande ya. Que lo ponga bien. A ver si lo puedo enseñar, que se vea bien. Mirad. A partir de aquí es la zona que hemos trabajado hacia allá, ¿no? Entonces tenemos una parte sin trabajar y otra. Tenemos estas 2 esquinas que no las hemos trabajado, que son la manga. Lo doblamos para que se nos quede el derecho dentro, ¿veis? Así. Estas 2 esquinas que no hemos trabajado son nuestra manga. Y esto que tenemos aquí arribita es lo que vamos a cerrar. Entonces se nos queda el comienzo y el final de lo que hemos trabajado. ¿Veis? Coinciden. En nuestro hombro. Y nuestra parte baja, delantero y espalda. Entonces solo tenemos que unir ahora esta parte de aquí, la del hombro, con la manga. Retomamos del revés, ya lo tengo puesto del revés. Y retomo igual la hebra donde la he dejado porque voy a aprovechar para cerrar con esa misma hebra. Con puntos deslizados. O también lo podríais coser. Yo lo voy a hacer con puntos deslizados. Retomo esa hebra. Y me voy. Esta es la parte del hombro. Esta es la parte de cuello hacia hombro y manga. Me voy a deslizar para dejar un poquito de cuello en la parte de atrás y en la parte de delante. Para que nos quede como la solapita del delantero abierta y nos quede espacio para meter el cuello. Entonces nos vamos a deslizar hasta esta esquina. Estas 2 vueltas que hemos hecho extra son las que tenemos que deslizar hasta llegar aquí. Hacemos una cadenita para poder deslizarnos. Simplemente nos deslizamos por ahí hasta llegar a la esquina. Bien, estamos en la esquina y empezamos a unir con esta otra esquina. Esto también lo tenemos que dejar por tejer, o sea, no lo vamos a unir desde la esquina. Para que entendáis qué es la apertura del cuello, lo que estamos dejando. Y ahora sí, subo con una cadenita y me meto ahí en esa esquina y en la esquina de la parte de atrás. Y deslizo. Y cada punto, aquí tengo 3 puntos, me voy al primero.
Me voy al primero de los 3 de atrás y me voy deslizando. Y así es como vamos a hacer la unión. Al segundo con el segundo, al tercero con el tercero. Y aquí tenemos el espacio, pues espacio con espacio. Y volvemos a tener 3 puntos. 3 puntos que cogemos el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Volvemos a tener un espacio, espacio con espacio. Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, espacio con espacio. Tenemos que cerrar así. No tiene pérdida porque nos van coincidiendo los grupitos y los espacios. Tenemos que cerrar así hasta el final, hasta llegar a estas dos esquinas. Ahí haremos el último punto deslizado y continuaríamos, ya que tenemos ahí la lana para no tener que añadir después, pues ya continuaremos haciendo el puño. Para eso, cuando lleguemos aquí, tendríamos que darle la vuelta al tejido para trabajar ese puño por la parte del derecho. Y aquí que ya he llegado al final, estoy en las dos esquinitas, me deslizo y me voy a deslizar hasta llegar a este primer punto alto de cada lado. Así que me voy a deslizar de nuevo y ya entro en el primer punto alto y en el primer punto alto. Y este sería nuestro hueco de manga. Voy a dejar ahí la lana. Giramos el tejido. Cojo mi manga y la vuelvo del derecho. Me tengo que traer la lana también. Me cojo la lana y me la traigo también, para que se me quede del derecho. Mira, entonces tenemos ya cerrada esta parte, la del hombro. Se nos queda así. No se nos aprecia apenas la costura y tenemos esta apertura aquí que no hemos unido porque queremos que sea la apertura del cuello. Volvemos a retomar ya en el puño y a partir de aquí pues vamos a tejer haciendo 2 vueltas de disminuciones para que se nos quede más ajustadito el puño. Después tejeremos unas cuantas vueltas en punto elástico, las que queráis, dependiendo del largo que queráis la manga. Yo me lo pruebo así y me queda un poco por debajo del codo, un poco bastante debajo del codo, vamos, no me llega hasta el largo que es necesario, pero luego con el puño ya sí que llego. Que en vuestro caso no es así, podéis en círculo seguir con el patrón de esta puntada unas cuantas vueltas más y ya tendríais más largo de manga. En mi caso no lo voy a hacer así porque tengo el largo que necesito. Mirad, vamos a contar aquí. Hacemos una cadena. Aquí tendría un punto, ya tendría 1, 2 y 3 y la cadena sería otro punto, 1, 2 y 3 y así, ¿no? Entonces, como vamos a hacer una primera vuelta de disminuciones, yo voy a convertir cada 2 en 1. Entro en ese primero. Entro en el siguiente y cierro todo junto. Entro en ese que continúa y en el siguiente y cierro todo junto. Me quedo en el espacio. Entro en el espacio, en el primero que tengo y cierro. Vuelvo a tener ahí esos dos. Entro, entro y cierro. Entro, entro y cierro. Y así vamos haciendo de cada 2 puntos un punto. Para que se nos vaya menguando la circunferencia de la manga. Pues toda la vuelta de esta forma. Disminuyendo todos los puntos. Y aquí estamos llegando al final de la vuelta. Hago estos 2 últimos y me voy aquí al primer punto y me deslizo.
hemos terminado la primera vuelta, que ya se nos ha quedado un poquitín más encogidita. Tenemos que hacer una vuelta más de disminuciones para conseguir que se nos quede aún más pequeña la manga, el hueco de la manga. Hacemos una cadena y esta vuelta hacemos un punto normal sin disminución y en los dos siguientes hacemos disminución. Hacemos un punto normal y en los dos siguientes hacemos una disminución. Un punto normal y en los dos siguientes disminución. Punto normal y en los dos siguientes así la vuelta entera. Cuando terminemos la vuelta tenemos 16 puntos. Entonces la siguiente vuelta, hemos hecho 2 vueltas de disminuciones y ya la siguiente vuelta es entera en punto alto. Hacemos una cadena y ahí en ese primer punto hacemos nuestro primer punto alto y continuamos cada punto un punto alto. La vuelta entera, que en mi caso me han quedado 16 puntos. Así que tengo que hacer 16 puntos altos. Vamos a trabajar la vuelta entera en punto alto. Termino mi vuelta 16 puntos altos, cerrando con un punto deslizado en el primero. Y a partir de ahora, las vueltas que demos las hacemos en punto relieve. Entonces, en este primero he subido con una cadena y voy a coger este primer punto en relieve por la parte de delante y el siguiente en relieve por la parte de detrás. Y voy alternando uno por la parte de delante y el siguiente por la parte de detrás. Así la vuelta entera y las vueltas que vayamos a dar, que en mi caso han sido 4 en total, contando la que ya he hecho abajo de punto alto. O sea que ahora mismo tengo que tejer esta, que es una segunda, una tercera y una cuarta. 4 vueltas en total he hecho yo. Si queréis un puño un poquito más largo, podéis tejer alguna más. Las que queráis. Con esta puntada. Se nos queda un poquito elástica y nos viene bien para acabar el puño. Como son poquitos puntos, no voy a parar y voy a continuar haciendo esta vuelta hasta el final para empezar la siguiente con vosotros. Y ya sabéis que tenéis que hacer así las vueltas que necesitéis. Y nuestro último punto que nos tiene que coincidir del revés. Hemos empezado del derecho, tenemos que acabar del revés. Por eso tienen que ser números pares y cerramos la vuelta. Voy a empezar la siguiente con vosotros. Igual, una cadena. Y como se me presentan, este está del derecho quiere decir cogido por la parte de delante y el siguiente por detrás. Así trabajamos las vueltas que necesitemos. ¿Veis? Yo tengo aquí uno hecho ya y así es el tamaño que nos queda con 4 vueltas. Podéis hacer alguna más si queréis. Yo no le he hecho más porque ando justita de material y cuando acabe con todo lo que tengo que hacer, si veo que me sobra un poco, igual le añado un par de vueltas más, pero de momento lo voy a dejar así para no quedarme corta. Cuando tengamos 2 piezas completamente iguales hechas, con nuestros puños, cerrados de hombros, tenemos que hacer los 2 hexágonos iguales. Cerrarlo en la parte de arriba, hacer nuestro puñito. Cuando ya tengamos eso hecho,
¿Veis? Con la apertura que hemos dejado aquí, pues ahora tendríamos que poner uno en cada lado y cerrar. Mira, yo abro aquí los delanteros y tendríamos que cerrar la espalda. Entonces tendremos que unir con punto deslizado desde aquí, ¿vale? Desde ahí, toda la espalda hasta abajo, en punto deslizado. Entonces cogemos esto, la parte de dentro sería el revés, pues lo cogemos así, que se nos quede enfrentado, ¿veis? Y tenemos que hacer la unión en punto deslizado de toda la espalda, que me quede en revés y revés. La parte del derecho nos queda dentro. Y aquí lo que tenemos que hacer es añadir la lana. No lo voy a hacer porque esto se une igual que hemos hecho con las mangas. Añadimos la lana y cada punto con el punto de atrás. Segundo punto con el punto de atrás. Espacio con espacio. Estos 3 puntos, cada uno de ellos con cada uno de ellos. Así, en punto deslizado hasta llegar a la parte baja. ¿Vale? Voy a ir haciendo esa unión y ahora nos vemos. Ya he unido toda la pieza, toda la espalda. Lo estoy haciendo con una agujita del número 6, ¿vale? Para que me quede como más cerradito, en vez de con la del 8. Hago una cadena extra cuando llega al final. Ya cortamos la lana y tiramos. Entonces nos queda la espalda cerrada. Esto es lo que nos queda por la parte de dentro. La parte gordita se nos va a quedar por la parte de dentro. Y luego por la espalda, lo que se nos ve, digamos, queda así, que queda bastante bien. Entonces os recomiendo que la hagáis con una agujita más pequeña para que os quede más cerradito. En la parte del hombro podíamos haber hecho lo mismo, aunque yo no lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho con la aguja del 8. Bueno, la diferencia es que se queda como un poquito más abiertecito, no pasa nada, porque esta manga queda como globito y queda bien. Pues ahora lo que tendríamos que hacer, ya tenemos nuestra chaqueta casi hecha, ¿eh? Ahora lo que tenemos que hacer es, mirad, se nos queda nuestro espacio aquí arribita de cuello, ¿veis? Y ahora, antes de nada, antes de terminar la parte del cuello, vamos a hacerle un poco más de largo, pero utilizando la puntada que hemos utilizado en el puño, exactamente igual. Las vueltas que os guste del largo, probaros la chaquetita. Si veis que la queréis aún más larga, pues continuar con el patrón unas cuantas vueltas. Y si no, pues hacer directamente lo que yo voy a hacer, que es alargarla un poco, pero haciéndole la patente. Mirad, yo ya he añadido aquí la lana en la esquinita de la parte baja del todo, en una esquinita, en un ladito, y vamos a ir trabajando toda esa parte baja. Pasamos por el centro y llegamos a la otra esquinita, al otro lado del bajo. Vale. Os he comentado que iba a hacer lo mismo que en el puño, el punto elástico, pero al final lo he hecho y lo he deshecho. Me ha gustado otra posibilidad. Me ha gustado un poco más otra posibilidad que he probado. Entonces, para darle un poco de largo, pues 2-3 vueltas más, simplemente, vamos a seguir trabajando esta puntada, pero solo en esa parte de abajo. Por eso añadimos ahí en la esquina la lana y hacemos. Empezamos haciendo ahí ya el primer punto alto. 1, 2 y 3. En la esquinita, ¿veis? Hacemos 3 puntos altos, una cadena y ya nos vamos saltando a los espacios y seguimos con la misma puntada. 3 puntos altos, una cadena. La misma puntada que estamos haciendo en el resto del tejido.
¿vale? Una cadena, 3 puntos altos, una cadena. Así vamos haciendo pues esta vuelta, cuando lleguemos al final le damos la vuelta a la labor y volvemos. Y hacemos 2, 3 vueltas. Yo voy a empezar haciendo 2, me pruebo en largo, siempre teniendo en cuenta que después lo que vamos a utilizar en los bordes, que va a ser una puntada que ya veréis qué mona va a quedar, nos va a ocupar un trocito también, un espacio como de 3-4 centímetros. Entonces, bueno, el largo calcularlo como 3-4 centímetros antes del largo que queráis, por eso, porque después vamos a añadir otra puntada más. Esa otra puntada que vamos a añadir va a ir por todo el contorno, no solo en la parte de abajo, va a ir la parte de abajo y en la parte de los frontales y del cuello. Nos va a rodear el chaquetón entero, ¿vale? El cardigan entero. Entonces, ten en cuenta eso. Bueno, voy a seguir, os digo qué cantidad de vueltas he hecho y hacemos la otra puntada. Otra cosa que quería comentaros es que la manga, bueno, como es fácil de hacer, ¿veis? Yo aquí saqué la hebra, deshice la manga, deshice lo que era el puño con las disminuciones. Acordaros que hicimos vuelta de disminución. Y eso mismo que estoy haciendo aquí, lo hice en la manga para añadirle 3 vueltas más que me quedara un poquito más larga la manga. Se aprecia en la zona de la costura. Mirad, aquí tengo la costura del hombro. ¿Veis que no sigue la costura hacia acá? Porque ahí empecé de nuevo a hacer el patrón y he hecho 1, 2 y 3 vueltas más de largo en la manga. Y luego el puño con punto elástico, que os hice 4 vueltas y le he añadido 2 más. ¿Vale? Lo he modificado porque me he dado cuenta que no me queda mucha lana y de todas formas iba a tener que meter otro color, otra lana que tuviera mano. Y lo que tengo a mano ahora mismo es este algodón para que le venga bien el tono. Este algodón cotonino, que es de un grosor más fino, es para una agujita del 3-4, pero la puntada que voy a utilizar, como abulta mucho, me viene hasta bien, que sea más fino. ¿Vale? Podéis hacer la combinación en el color que queráis y con la lana que queráis. Si queréis un poquito más finita de la que estoy utilizando, sí va a venir bien. Vale. Mirad, bueno, ya que estoy explicando esto, os voy a enseñar, porque estoy haciendo paralelo a ese cardigan, estoy haciendo otro. Y en este otro estoy mezclando colores. Con restos de lana que tengo. Entonces, veis, tengo aquí el tono camel, un calderita y un marrón. Y ahí sí que he hecho la puntada elástica tanto abajo, pero he continuado toda la puntada. O sea, he hecho una primera vuelta en todo en punto alto, teniendo en cuenta que en la esquina, cuando voy a subir el lateral, el frontal, perdón, cuando me voy a subir de abajo al frontal, teniendo en cuenta que ahí tenemos que hacer en esa primera vuelta que hemos hecho en punto alto, que está aquí abajito, en esa esquinita tenemos que hacer 3 puntos, siempre. 3 puntos en el mismo huequecito, en la esquina, ¿vale? 3 puntos altos y ya continuamos con un punto alto en cada punto. Damos la vuelta y en la otra esquina del otro lado igual, para que se nos forme el redondelito. Entonces yo aquí he hecho en todo el contorno del cardigan un total de 6 vueltas, ¿vale? Y luego la última vuelta sí la he hecho en punto bajo y le he metido un picot. Que bueno, si queréis al final os lo explico por si no sabéis lo que es, pero es cada 5 puntos, luego hago 3 cadenas y enlazo en la base para hacer el arito este y se me queda un picot. Pues por todo, hasta arriba, ¿veis? Hasta el cuello. He vuelto, o sea, es dando círculos alrededor del cardigan con la misma puntada. 6 vueltas en punto elástico más una vuelta en punto picot. Por si os gusta también esta variación, que era la que pensaba hacer allí, pero vamos a probar otra cosita y así tenemos 2 modelos diferentes. Aquí he utilizado la misma cantidad de vueltas en el hexágono, la misma cantidad de vueltas, pero he utilizado una agujita del número 6. El tamaño me viene a quedar más o menos igual al final, ¿eh? Es adaptarlo a vuestro tejido, a vuestro material. O sea, si tenéis una lanita más o menos gorda, da igual. Simplemente adaptarle la aguja que le viene bien y dar las vueltas que os haga falta para tener el largo que os guste.
Aquí he completado mi vuelta, giramos el tejido. Voy a empezar la segunda vuelta para que veáis cómo comenzar volviendo. Como lo hemos estado haciendo siempre en círculo, para que no tengáis duda. Aquí empezamos, tenemos estos 3 puntos altos como final, pues empezamos haciendo una cadena. En este primer punto hago otro punto, en el segundo hago otro punto. Entonces tenemos 2 puntos altos, me salto uno para poder hacer la cadena y ya entro de nuevo en el siguiente espacio y continúo con el patrón. Cuando lleguemos al final, pues igual, terminamos con la cadena y los 2 puntos en los 2 últimos puntos. Cadena y saltamos. Y así. Continuamos así con el patrón, las vueltas que nos haga falta para tener el largo deseado. Hasta aquí le he hecho al final 3 vueltas más de largo. Y ahora vamos a añadir el otro color y nos vamos a dar una vuelta en todo el contorno entero. Estamos hablando de frontales. Nos podemos añadir aquí, por ejemplo, en esta esquinita, irnos por el frontal derecho, girar todo el cuello, frontal izquierdo y ya la parte baja hasta regresar a donde comenzamos. Esa primera vuelta la vamos a dar entera en punto alto para preparar la base de la puntada que vamos a realizar en el alrededor. Mira, nos vamos a meter, por ejemplo, un segundo, aquí mismo y repartimos los puntos. Voy a subir por el frontal derecho. Hago una cadena, ahí mismo hago un punto alto y en los espacios vamos a ir metiendo. Estoy utilizando una agujita del número 5 porque, como os dije antes, estoy utilizando un material que no tiene nada que ver porque es algodón y además es más fino. Entonces necesito una aguja más pequeña. Aquí hacemos un punto y en los espacios hacemos 2. Vamos haciendo en cada espacio 2 puntos. Cada espacio equivale a un punto alto. ¿Veis? Y ahora aquí acabo de trabajar las 3 vueltas que hemos hecho extra. A partir de aquí ya me encuentro con puntos. Entonces aquí tengo una cadena, hago un punto y aquí tengo 3 puntos, ¿veis? En la cadena un punto y ya me encuentro 3 puntos, hago 3 puntos. Si lo queréis hacer con el mismo material que tengáis, que estéis haciéndolo, continúa con el mismo material. Yo es que he consumido el que tenía 400 gramos y lo he consumido entero. Entonces estoy utilizando otro material por eso. Y estoy utilizando además el que me ha pillado, que tengo a mano, que le venga bien por color. Es un poco más fino, pero yo pienso que para la puntada que vamos a hacer, como es gordita, no va a venir mal. Pero si tenéis la posibilidad de hacerlo con el mismo que estéis trabajando, valoráis si os gusta más el resultado con este material que estoy utilizando yo o continuáis con el mismo. Bueno, pues esto es ya simplemente completar la vuelta en todo el contorno con el punto alto. Aquí estamos llegando ya al punto de comienzo, de partida. Vamos a finalizar la vuelta.
Mira, este fue el primer punto que hice. Bueno, pues como forma parte de una esquina, aquí hacemos, en este espacio hacemos 2 más, que junto con el que ya hicimos al comienzo son los 3 de la esquinita. Y aquí arribita cerramos la vuelta. ¿Veis? Y nos queda la esquina con 3 puntos. En cada esquina siempre tenemos que hacer 3 puntos para poder girar. Y vamos a hacer la segunda vuelta. Y ya comenzamos con la puntada para formar la espiga. Una cadena en este primer punto, un punto alto. Cogemos hebra, saltamos un punto, nos vamos al siguiente, hacemos un punto alto y nos volvemos al que nos hemos dejado atrás. Sacamos una, sacamos 2, sacamos 3, sacamos 4. Esta puntada ya la utilicé para un jersey que va en rosita, que ha quedado muy mono. La espiguita, no sé si sabéis a cuál me refiero, pero os dejaré por ahí en la descripción cómo se hace. Vale, aquí hemos hecho ese. El punto puff, saltamos un punto, nos vamos al siguiente, con cuidado de que aquí parece que queda un espacio y ese es el que está cogido por el punto alto que hicimos antes. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente y repetimos, hacemos un punto alto. Cogemos hebra y nos volvemos al que nos hemos saltado, sacamos una, sacamos 2, sacamos 3 y sacamos 4 veces. Cierro ese grupito y cierro de nuevo. Este no lo cuento, que está cogido, salto 1, me voy al siguiente, punto alto. Cogemos hebra, saco 1, cojo hebra, saco 2, 3, 4. Cierro el grupito, me quedan 2 aritos en la aguja y lo cierro. Salto un punto, me voy al siguiente. Un punto alto. Cojo hebra, me vuelvo al que me dejé. 1, 2, 3 y 4 sacadas. Cierro y cierro. Cojo hebra, salto 1, me voy al siguiente. Y ahora me vuelvo de nuevo al que me he dejado. Saco 1, saco 2, saco 3, saco 4 veces. Cierro y cierro. Y así hacemos todo el contorno hasta llegar de nuevo aquí al punto de partida y cerramos con un punto deslizado. Ahora nos vemos cuando demos la vuelta entera y os digo qué tenemos que hacer a continuación. Mirad, empezamos aquí a hacer el punto puff de la espiga, ¿veis? Hemos rodeado todo lo que es el frontal derecho, pasado por el cuello y bajado el frontal izquierdo. ¿Vale? Me quedo aquí porque la parte de abajo, que es la que me falta por tejer, todo esto, a ver, todo esto hasta llegar de nuevo al punto de partida, lo voy a hacer en punto elástico. Lo ideal es hacerlo con la misma puntada. Yo, si tenéis material suficiente, continuaría todo igual. Mi problema es que he ido avanzando y me he dado cuenta que como consume mucha lana este tejido con las 4 lazadas las 4 sacadas que hay que hacer, consume mucho material, pues me voy a quedar sin material para dar otra vuelta que me hace falta dar. Entonces, como lo bonito a mí me gusta que se vea aquí en los delanteros, bueno, pues la parte baja la voy a modificar para no consumir tanto material y lo voy a hacer en punto elástico. Yo me adapto al material que tengo, que son esos 100 gramos de esa madeja extra que estoy poniendo en este color diferente, pero si vosotros tenéis la posibilidad de hacerlo con otro material porque tenéis más cantidad, yo lo haría entero con la misma puntada, ¿vale? Entonces, llegado a este lado ya, como trabajo ahora, a partir de ahora lo que estoy trabajando es la parte de abajo, pues lo vamos a hacer en punto elástico. ¿Cómo? Pues aquí lo que hago es buscar cuál es el siguiente punto. Este está cogido, sería este. Lo cojo en relieve por delante y el siguiente
lo cojo en relieve por detrás. Así toda la parte de abajo hasta llegar al punto de partida. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así por lo que os comento del tema del material que tengo. Pero lo ideal quedaría, yo creo que incluso más bonito haciéndolo entero con espiga. Ahora nos vemos al final. Completo mi vuelta con el último punto que me queda aquí por hacer del revés. Me ha coincidido bien, pero si no os coincidiera, recordad que tenéis que hacer el último punto, nos tiene que coger siempre del revés. ¿Vale? Así que intentad que sea así. ¿Cómo? Pues convirtiendo 2 en 1 en el caso de que os diera un punto más. Tienen que ser números pares en la parte de abajo a la casualidad, ¿vale? Yo no lo había contado. Vale, pues aquí hemos terminado la vuelta y nos vamos aquí arribita a este primer punto alto que hicimos y cerramos. Bueno, pues ahora, en vez de continuar de nuevo trabajando hacia la izquierda, que sería lo que tendríamos que hacer con una puntada normal, nos vamos a girar porque tenemos que volver al contrario para poder hacer después las espigas al contrario también. Entonces, me vuelvo el tejido porque queremos que la espiga luego nos quede invertida y tenemos que hacerlo así. Como yo aquí, al volverme, he terminado la parte de abajo en punto elástico, tengo que continuar con esa misma puntada. Si habéis hecho espiga, pues ya empezaríais con la espiga, pero haciéndolo igual, pero claro, os vais a encontrar que está al contrario. Cuando yo llegue a esa zona, os daréis cuenta. Aquí lo que tengo que respetar es el patrón, cómo me lo encuentro. Me encuentro este primer punto del derecho porque por el otro lado lo hice del revés, ¿veis? Entonces lo hago del derecho. Y voy haciendo la puntada elástica toda la parte baja hasta llegar a la puntada de la espiga. Y ahí nos volvemos a ver y simplemente seguir con la misma puntada de espiga. Voy a hacer toda la parte de abajo así. Hasta que hemos completado la vuelta entera de la parte de abajo. Y ya estoy en uno de los frontales de espiga, así que ya lo único que me quedaría sería terminar de hacer los dos delanteros y el cuello, o sea, lo que es la zona de la espiga. Mira, aquí tenemos que girar un poco, ¿veis? Porque estoy en la esquina. Entonces he terminado con mi punto en relieve cogido por la parte de atrás y voy a añadir un punto más aquí para poder alcanzar bien y dar la vuelta. Incluso podemos hacer 2. Yo haría 2 mejor. Que podamos girar bien. Cuando lleguemos al final tenemos que añadir estos 2 también. Aquí tenemos ya el punto de espiga, tenemos este primer punto que es el puff y aquí el punto alto, ¿veis? Nos vamos a ir al punto alto. De esta forma me estoy saltando 1. Me vuelvo y repito el punto de la espiga. 1, 2, 3 y 4 sacadas. Cierro, cierro y repito. Me salto 1, me voy al siguiente y me vuelvo y hago 1, 2, 3 y 4. Cierro, cierro, salto 1, me voy al siguiente. Pues tenemos que hacer todo lo que es la parte de los delanteros y el cuello con esta puntada. Si estáis haciendo la entero
incluso la parte de abajo con la puntada de espigas, pues es hacer lo que estoy haciendo ahora por todo. Entonces cuando volvemos del derecho, veis, ya me queda la espiga haciendo espiga, para que no me quede tumbada esta parte al mismo lado en la vuelta de arriba. Hay que hacerlo del revés, ¿veis? Ya me quedaría bien. Bueno, pues así, pues tenemos que hacer todo el frontal, el cuello y el otro, y bajar hacia abajo el otro frontal, hasta llegar aquí, que es donde hemos comenzado, ¿veis? Entonces, cuando lleguemos aquí y hayamos terminado toda la zona de la espiga, nos vamos a encontrar nuestro punto de comienzo, que es este que va primero en relieve. El que queda aquí detrás es el primero que hemos hecho. Pues tendríamos que repetir lo que hemos hecho al principio allí, añadir dos puntos más para que nos dé bien la curvita esta de aquí, para rellenar esta curvita, ¿vale? Ahora nos vemos ahí. Aquí llega al final, he hecho mi última espiga y añado estos dos últimos puntos para poder enlazar aquí. Entonces hago uno aquí y otro aquí. Busco este primer punto con el que iniciamos la puntada del punto relieve y deslizo. ¿Vale? Como estoy del revés, vuelvo el tejido para volver a estar del derecho. Y mira, a mí me queda, bueno, la puntada relieve abajo y a partir de ahí el cuello en espiga. ¿Que queréis hacer una terminación con punto picot como yo he hecho en el otro cardigan que he realizado todo este contorno en punto elástico? Os lo voy a explicar. Yo no lo voy a poder hacer porque, mirad, me ha venido súper justo el material. Esto es lo que me queda. No creo que me dé, bueno, me daría igual para hacer solo lo que es el... Voy a intentarlo. A ver si me da lo suficiente como para hacer solo el frontal, lo que son los delanteros y el cuello. Pero para la parte de abajo no me quedaría material seguro. Voy a intentarlo de todas formas porque me va a quedar la terminación más mona. Igual haciéndolo solo en punto bajo. Aquí no me pegaría a mí un picot, ¿vale? Porque ya se queda muy cargado, creo. De todas formas, esto probando se sabe. Voy a hacer aquí una cadena. Hago aquí un primer punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto es donde haríamos el picot. Hacemos el punto bajo y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Nos venimos aquí a la base. Y hago un punto deslizado. Continúo en el siguiente punto. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. En el que hace 5, hago un punto bajo y 3 cadenas. Me voy aquí a la base y hago un deslizado. ¿Veis? Nos va quedando así. Pero como os digo, a mí en esta puntada, como ya he hecho la espiga, esto no me pegaría. Así que haría toda la vuelta entera en punto bajo. Solo para rematar ya. Y sí podéis hacer el punto picot si vais a utilizar. Mira, aquí lo tengo puesto en el maniquí. No sé si lo vais a poder ver bien aquí y así. Tendría que retirar un poquito la cámara. Aquí lo tengo puesto. Mira, perdona un segundito que lo desmonto. Aquí lo tengo puesto en el maniquí, ¿veis? Y como le he hecho el punto de relieve, sí que queda bien el punto picot. Así que, si hacéis espiga, ya sabéis que hacéis una última vuelta en punto bajo. Y si lo hacéis así en punto relieve, pues con el picot. Así nos queda una de las versiones que he realizado con restos de lana. Y si os digo la verdad, me ha encantado el resultado. Casi un poquito más incluso que el original que empecé a hacer. Esta lana es un pelín más fina que la que he utilizado para haceros el del tutorial.
he realizado el cardigan con la misma cantidad de vueltas, únicamente con una lana un poquito más fina y una aguja del número 6 en vez del 8. Con lo que me ha quedado la chaqueta un poco más cortita, pero también súper mona, sí. La versión del cuello con punto elástico, queda también muy mona, y picot. Os muestro una nueva modificación que le he hecho a la chaquetita porque no me convencía del todo. El material que he estado utilizando en el tutorial era más fino que la lana en la que he realizado la chaqueta y no me convencía. Así que he buscado una lanita un poco flúor, como veis, que tenga el mismo grosor que la chaqueta y ha quedado bastante mejor. Me voy a acercar un poco para que veáis que lo que también he modificado ha sido la espiga, no la he hecho completa, he hecho una primera vuelta en punto bajo por todo el contorno, todo, y después le he hecho la primera vuelta de la espiga, nada más, ¿vale? Entonces queda, bueno, porque con la espiga entera sí es verdad que me quedaba ya muy exagerado al hacer la lana tan gorda. Le he añadido unos flequitos, como la lana es muy gorda, en cada fleco va 4 hebras nada más. Le he ido dejando una distancia y luego los flecos que le he puesto a los lados, bueno, se los he puesto delante y detrás también, ¿vale? Eso los he ido añadiendo. Si os fijáis donde tenemos las esquinitas, ¿veis? Justo ahí, para que me quede cejado. Y he hecho una esquina así y otra no. Podríamos añadir también en estas esquinas de acá, pero ya me va a quedar muy cargado y lo dejo así. Ya queda más a como soy yo, a mi estilo, y la verdad que me quedo con esta versión. Pero como os digo a continuación, podéis dejar volar vuestra imaginación porque se puede hacer infinidad de combinaciones. Espero que os haya gustado. Yo me quedo con esta. Vosotros podéis elegir la que más os guste. Y este sería el resultado con el material que hemos estado utilizando en el tutorial. Queda más larga la chaquetita utilizando la misma cantidad de vueltas al ser el material más gordito y haber utilizado una aguja del número 8 en vez del 6. El cuello es diferente, como veis, es con la espiguita. Podéis echar a volar vuestra imaginación y hacerlo con la combinación de colores que más os guste. ¿Vale? Yo os he hecho dos versiones, podéis hacerlas tal cual yo las he hecho, pero realmente podéis jugar con los colores hasta la infinidad. Podéis hacer lo que queráis con muestras que tengáis, con restos que tengáis, en fin, si queréis hacerlo de un unificado en el mismo tono también quedan monos, como queráis. La versión del cuello y la solapita también es modificable. Ya habéis visto esta con la espiguita que también queda muy mona. Queda monísima también. El puño, igual, más largo, más corto, ya a vuestra manga, a vuestro brazo, a vuestro largo. Es adaptable a vuestro gusto. En las dos versiones me gusta, así que cualquiera de ellas. También tengo la versión pequeñita, que la hice para una niña de 3 añitos, que no la puedo mostrar ahora, os la mostré al principio, pero ya la tiene la dueña, así que ya no la puedo mostrar. A ver si consigo que me regale alguna fotito con ella puesta y os la muestro cómo queda. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerla. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.